¿Has presenciado algo similar alguna vez? Es improbable. Parece sacado directamente de una película de aventuras, pero es completamente real. La Biblia etíope es considerada uno de los libros más misteriosos y discutidos que existen. Incluso el país en sí está envuelto en misterios intrigantes, aunque esa es una historia para ser contada en otro momento. Etiopía es conocida como la cuna de una de las civilizaciones más antiguas del mundo y es el único país de África que nunca fue colonizado. Esto les permite rastrear sus raíces hasta tiempos antiguos e incluso son asociados con los descendientes de uno de los hijos de Noé. Aunque existen controversias, los registros históricos sugieren fuertemente esta conexión. Sin embargo, el enfoque no es solo el país en sí, sino el tesoro que preserva. Los antiguos pergaminos de la Biblia encontrados en Etiopía son más antiguos que las versiones más conocidas, como la Biblia King James. Con sus 88 libros, la Biblia etíope incluye obras que otras tradiciones cristianas no reconocen. Estos abarcan tanto textos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, además de pergaminos inéditos. Lo que hace esto aún más fascinante es que estos pergaminos existen desde mucho antes de que el cristianismo fuera establecido oficialmente en la región. Mientras el cristianismo se extendía por el mundo, ya estaba profundamente arraigado en Etiopía desde el siglo IV. Viajeros e historiadores antiguos atestiguan la presencia cristiana en Etiopía desde tiempos remotos. Las evidencias sugieren que, durante más de 3.500 años, ciertas tribus etíopes adoraron al Dios cristiano. Durante siglos, Etiopía ha acogido a refugiados cristianos, ofreciéndoles un hogar seguro en tiempos de persecución religiosa en otras partes del mundo. Este es solo un vistazo a la rica y compleja historia religiosa de este país único. La organización cristiana más antigua del mundo no es el ministerio católico, como muchos pueden pensar, sino la Iglesia Ortodoxa Etíope, conocida localmente como Teajo en Etiopía. Este país también alberga uno de los primeros libros cristianos ilustrados jamás encontrados, parte de los evangelios escritos en Ge'ez, una antigua lengua etíope. En 2010, fue descubierto en un monasterio en la cima de una montaña en Etiopía. Según la tradición, que se remonta al siglo X a.C., un gobernante etíope y la famosa reina bíblica de Sabá viajaron a Jerusalén para buscar consejo del rey Salomón, según lo registrado en el canon aceptado de la Biblia. Sin embargo, el relato bíblico no menciona que los dos gobernantes tuvieron un hijo llamado Menelik. Se dice que la reina Sabá llevó al niño de vuelta a Etiopía, donde se convirtió en el primer emperador. En 2012, análisis genéticos realizados en etíopes encontraron evidencia que sugiere una conexión con posibles mezclas con pueblos egipcios, israelitas o sirios, hace alrededor de 3.000 años. Esto coincide con el periodo en que se dice que la reina gobernaba el reino de Sabá, fortaleciendo aún más la historia. A pesar de su rica historia y autenticidad, la Biblia etíope no es reconocida como parte del canon de los libros sagrados y generalmente es desconocida para la mayoría de las personas, incluidos muchos seguidores de la misma fe. Esto destaca el esfuerzo por desacreditar y ocultar la Biblia etíope a lo largo del tiempo. Hoy en día, entendemos que la Biblia no era como la conocemos ahora. Había diversas versiones e interpretaciones, reflejando las diferentes comprensiones e ideas sobre su contenido. Inicialmente escritos en hebreo, los textos bíblicos fueron traducidos a varias lenguas a lo largo de los siglos. Una de las primeras traducciones significativas fue realizada por San Jerónimo, quien convirtió el texto hebreo al latín, resultando en la Vulgata, alrededor del año 400. La Vulgata, con sus 27 libros del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento, se convirtió en la principal versión latina de la Biblia. Sin embargo, en el primer siglo, surgieron muchos otros escritos sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Muchos de estos escritos eran ficticios, similares a novelas o fanfics basados en la vida de Jesús. El problema surgió cuando estos textos se pusieron a disposición del público, lo que llevó a algunas personas a creer que eran relatos reales. Sin los recursos digitales de verificación que tenemos hoy, las noticias falsas se propagaban rápidamente, resultando en una multitud de libros falsos y confusión entre las personas.
Los daños causados por esta difusión de información inexacta fueron significativos. Esta preocupación se volvió central para los líderes de la Iglesia cristiana primitiva. Se reunieron en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y en el primer Concilio de Constantinopla en el año 380 y uno después de Cristo para determinar qué libros serían incluidos en el Nuevo Testamento. Establecieron criterios rigurosos. Un libro sería considerado sagrado si era escrito por uno de los seguidores de Jesús o por alguien que hubiera sido testigo de sus enseñanzas. Además, el texto debía haber sido escrito en el primer siglo y estar en armonía con el resto de la Biblia. A lo largo de los siglos, la Biblia Sagrada experimentó diversos cambios, pero uno de los más significativos ocurrió durante el reinado del rey Jaime I. Después de 500 años de la Vulgata, aún había varias versiones e interpretaciones conflictivas de la Biblia. Esto preocupaba al monarca, quien deseaba una versión unificada de la Biblia para resolver las discrepancias religiosas y consolidar su poder. Atendiendo a esas preocupaciones, el rey Jaime I contrató a 47 especialistas para revisar todas las diferentes traducciones de la Biblia existentes. Divididos en 6 grupos, estos especialistas trabajaron de forma independiente durante 7 años. Siguiendo reglas estrictas para evitar cualquier sesgo, utilizaron diversas herramientas para producir una traducción fiel a los idiomas originales. El resultado fue una Biblia científica que reflejaba el consenso de los especialistas y cumplía con los criterios establecidos. Aunque estaban separados geográficamente, celebraron la aprobación, atribuyendo gloria a Dios por guiarlos hacia la misma conclusión. En 1611, la Biblia King James fue publicada, y gracias a los avances en la impresión, se convirtió en una de las versiones más accesibles hasta entonces. Sin embargo, las ediciones realizadas en la Biblia King James y en la traducción original de la Vulgata por San Jerónimo resultaron en la exclusión de algunos libros que la mayoría de los cristianos tienen hoy. Mientras tanto, la Biblia etíope conserva todas las escrituras. Ahora que hemos explorado brevemente la historia de la Biblia, es hora de abordar por qué la Biblia etíope fue rechazada. Hay varias razones para esto, pero la principal es la inclusión de libros adicionales conocidos como pseudoevangelios. Estos son textos falsamente atribuidos a autores que no son sus verdaderos escritores, o cuyos autores fueron identificados como figuras del pasado, como obras de fanfiction. Tales textos son considerados no canónicos por la mayoría de las tradiciones cristianas. Los libros que fueron removidos o rechazados eran conocidos por los escribas y teólogos de la época como no siendo divinamente inspirados. Muchas de estas obras fueron escritas con malas intenciones, antes y después de Jesús. Para evitar la propagación de falsedades en el futuro, estos libros fueron excluidos del canon. Por ejemplo, si alguien hoy escribiera un libro negando las habilidades de Pelé como atleta, sería rechazado debido a su falsedad. Sin embargo, con el tiempo, estas historias pueden convertirse en parte de la creencia popular. De ahí la importancia de erradicarlas ahora. Incluso la Biblia etíope tiene 2 cánones, el amplio y el estrecho. Antes de explorar esto, es importante definir qué es un canon. Un canon es un principio o criterio generalmente aceptado por el cual algo es juzgado. Por ejemplo, es un canon que un teléfono tenga una pantalla, un país tenga un presidente y un canal tenga más suscriptores. En el contexto religioso, un canon se refiere a la colección de textos considerados autorizados o sagrados por una comunidad religiosa. La Biblia etíope tiene 2 cánones distintos, el más amplio y el más estrecho. El canon más amplio, ampliamente reconocido, consta de 81 libros, que incluyen obras como Enoc, los Jubileos, los 3 libros de Maves, la Epístola a Clemente, los 4 libros de Códigos, entre otros. Este es el enfoque principal del video, ya que es el canon más conocido. Por otro lado, el canon más estrecho fue establecido por el emperador Haile Selassie. Proclamó esta versión como oficial y completa de la Biblia etíope. Aunque no puedo proporcionar detalles sobre la razón detrás de esta decisión, te sugiero que investigues por tu cuenta para entender mejor. Esta versión restringida del canon contiene solo 72 libros, excluyendo algunas escrituras encontradas en la versión más amplia.
Es importante notar que el canon más amplio no ha sido reimpreso desde principios del siglo XX. La existencia de dos versiones diferentes del canon contribuye a la controversia y puede haber sido un factor para la no aceptación generalizada de la Biblia etíope. La Biblia, a diferencia de la creencia popular, no es solo un libro, sino una colección de textos y experiencias escritas a lo largo de muchos años. Esta diversidad es donde surgen los desafíos y las preguntas en torno a su interpretación y aceptación. Diferentes grupos religiosos, incluyendo aquellos reconocidos y aceptados, tienen una larga historia de inclusión o exclusión de diversos textos o copias basadas en fundamentos teológicos personales. Por ejemplo, la Biblia que conocemos hoy en día fue principalmente compilada en los siglos IV y V. En ese momento, el cristianismo en Etiopía ya comenzaba a divergir del cristianismo en Europa y en el Mediterráneo, y esa diferencia persiste hasta hoy. La Biblia etíope tiene muchas similitudes con las versiones católica y ortodoxa, aunque incluye algunos libros adicionales del Antiguo Testamento. Estos libros adicionales probablemente fueron escritos en los últimos siglos antes de Cristo, al final de la época de los libros del Antiguo Testamento, pero antes del comienzo del Nuevo Testamento. Además, se añadieron libros adicionales al final del Nuevo Testamento, especialmente relacionados con la historia y la estructura de la Iglesia etíope. Otra razón para el rechazo de la Biblia etíope podría ser el idioma en el que está escrita, el ge'ez, lo que dificulta el acceso para quienes no lo hablan. Además, la falta de traducciones y las prácticas únicas de la Biblia etíope han contribuido a su relativa oscuridad fuera de Etiopía. Una razón más controvertida es política. En los primeros días del cristianismo, el poder político era una preocupación central para el Imperio Romano. Hubo poco crecimiento espiritual, y cualquier pergamino que no se alineara con la historia preferida fue dejado de lado. De hecho, el obispo de Roma instruyó a los sacerdotes a destruir pergaminos que no estuvieran en la Biblia. Sin embargo, muchos sacerdotes los escondieron en cuevas cerca del Mar Muerto en la década de 1940, lo que explica las diferencias entre las dos Biblias. En los últimos años, ha habido un creciente interés en la Biblia etíope, con personas que buscan descubrir qué la hace especial y la verdad que contiene. Las iglesias también han estado trabajando para hacerla más accesible, traduciéndola a más idiomas y llevando a cabo estudios académicos sobre ella. Es impresionante que esta Biblia haya sobrevivido tanto tiempo, especialmente después de ataques e incendios, lo que aumenta aún más el misterio en torno a ella. Y para ti, que estás interesado en curiosidades y sabiduría bíblica, aquí te dejamos uno de nuestros videos más importantes. Mira 5 cosas impactantes que sucedieron justo después de la muerte de Jesús en la cruz. Haz clic y acompáñanos. Gracias por tu atención y que permanezcas bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.